Heme acá. Bueno, yo había dicho que no iba a ser directa porque tenía que tener la boca para no decir ciertos temas. Pero yo soy una persona con cierto estado de madurez, por tanto hago mi directa y no toco el tema, porque total y por fin. La basura no se toca, porque hay veces que apesta porque tiene sancocho. Entonces, hoy voy a tratar un tema de debate que está actual y está volviéndose actual. En Cuba está candente la situación de las reinfecciones por COVID. Candente porque fiesta, imperiosa necesidad de hacer turismo, de Matanza a Varadero o de La Habana a Matanza y a Varadero o de La Habana a otras provincias del interior, tipo Guardalavaca, Trinidad, etcétera. Hola Margaret, how are you? Y lo que sí hay que decir es una cosa. Cuba no está fuera del mundo. Está pasando exactamente lo mismo, incluso aquí en Europa. Por eso dije que era un tema de actualidad, porque voy a hablarle a los cubanos de lo que está pasando en Europa. A los cubanos que estén en Cuba y me vean, pero a los cubanos que están en Europa, y hay veces que no se dan cuenta porque no hay peor cosa que estar en el pueblo y no ver las casas. Ahora, en primer lugar, lógicamente, no como en Cuba, sino con mayor fuerza, los negocios privados que tienen que ver con los sectores recreativos y turísticos en Europa se abrieron. Porque al pararse la economía con el lockdown y al arrancar la economía, esos negocios tenían que salir. Incluso se potenció que cada país tratara de retener sus propios turistas nacionales en sus áreas para tratar de evitar estas cosas que pasan. O sea, el pasilleo o siquipitreo de un país a otro, de un área turística a otra. ¿Qué pasó? Como en Cuba, ¿quién me va a decir a mí que me gaste mi dinero y no vaya como hice yo, que fui a Francia de vacaciones, como hacemos todos los años cuando yo vengo de Cuba hacia Italia? ¿Quién le va a decir a mi vecina que no se fuera de vacaciones para Formentera? Si lleva todos los años. ¿Quién le va a decir al otro vecino de allá de la otra casa que no se fuera para su casa en Lanzarote a pasarse el mes de julio? Si ya estaba abierto todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas empezaron a moverse. Italia es cara como mundo turístico. Y lógicamente después de 3 meses todo el mundo quería recuperar dinero. Hay montones de personas, miles de personas que se fueron para Croacia, miles de personas. Gracias, Margaret. A ti también, que Dios te bendiga. God bless you. Miles de personas se fueron a Croacia, se fueron a España, se fueron a Grecia, se fueron a las Islas Baleares. ¿Y qué es lo que hace uno cuando está de vacaciones? Lo que nunca hace cuando está en su casa. Por la noche, si estás en la playa, te vas a la discoteca o te vas a un lugar donde hay música o te paseas por las avenidas o los malecones o los paseos de mar. Estás en grupos más reunidos, normalmente que incluso en tu casa. Estoy hablando, fíjense, estoy hablando Europa, no estoy hablando de Cuba. Esto, ellos normalmente un europeo está más bien recogido en su casa, pero bueno, cuando llegan las vacaciones, everybody happy, everybody go. ¿Y qué ha pasado? Que han comenzado poco a poco a surgir casos y a reinfectarse. Hoy dieron la noticia que la región Calabria, que fue una de las regiones italianas que se mantuvo muy abierta en el concepto de dejar los aires libres en los bares, es decir, las mesitas afuera para recibir los clientes, etcétera. Hoy la gobernadora de esa región cerró las discotecas y las salas de baile nocturno. Se acabó, se acabó la pachanga, porque empezaron a salir casos allí. Las personas que vienen de turismo en algunas regiones de Italia, que vienen en turismo de Grecia, de Croacia, de la isla de Malta, que también tiene casos bastante, de España, que está embarcándose, tienen que hacerse un test serológico y tienen que esperar el resultado y tienen que estar en cuarentena, o sea, 14 días,
porque la palabra cuarentena es muy extraña. Cuarentena siempre ha sido 40 como número, ¿no? Cuatordicena, cuatordicísima, cosa como la van a cambiar el nombre, porque es muy ridículo decir que estamos en cuarentena y en realidad no cumplimos 40 días. ¿Se acuerdan la cuarentena cuando uno paría? 40 días el marido no debía tocarlo a uno, porque existían amplias posibilidades, según las abuelas, que usted se volviera a quedar en estado. Ahora bien, eso es algunas regiones. Lombardía, por ejemplo, sigue recibiendo... Lombardía, recuérdense que fue el ombligo del mundo cuando la gran infección de COVID italiana. Pero bueno, Lombardía, por ejemplo, sigue recibiendo a las personas en su aeropuerto y no ha ordenado medidas muy severas para quien venga de todos esos países que tiene. En España creo que ya instauraron, no les puedo hablar muy seguramente, pero instauraron el obligo de mascarilla, que es relativo, porque en Italia sigue la indicación de lavarse las manos, de usar la mascarilla al exterior, de no hacer ensembramientos en lugares cerrados. Y tú ves las personas por la calle, tú ves las personas en el mercado que están buscando la fruta con la mascarilla. Aquí la nariz afuera. Porque claro, la nariz es un apéndice que ellos tienen que no tiene que ver con su cuerpo. O sea, eso no tiene ninguna mucosa, eso no tiene ningún tipo de bacteria o virus dentro de ella, es completamente sana y limpia. Puedo sacar mi nariz, ¿no? Y allí es donde se les olvida que la nariz es un puerto de entrada, igual que las mucosas de los ojos al inicio se dijeron que era un puerto de entrada. A todas estas, por ejemplo, en Italia hay una sola vacuna que se está estudiando hasta ahora con bastante fuerza, que es en un hospital en Monza. Y es una vacuna que están comenzando a pedir voluntarios para hacer las pruebas, una vacuna sobre el ADN del propio SARS-CoV-2. Pero la doctora que dirige el programa de estudio y preparación de esta vacuna, muy seria, explicó que hasta el año que viene ella no puede esperar resultados. Escogerán un grupo de personas en diversos grupos de edad con diversas características, siempre con una determinada característica física y que será, supongo, una persona saludable. No pueden coger y hacer una prueba sobre una persona enferma porque está inmunodeprimida y le inyectarán en el músculo la vacuna para ver cómo se defragmenta y cómo comienza las respuestas del ADN de cada persona y el ADN del virus en sí que llevan ellos. La reacción del cuerpo, ver los tratamientos a llevar, para después hacer la vacuna. Se sigue negando fuertemente que Rusia tenga una vacuna y ayer dijeron que Cuba estaba anunciando que tenía una vacuna que iba a producir, o sea, que había una noticia que Cuba estaba anunciando que iba a producir una vacuna con Rusia, pero que en ninguno de los dos países tenían los suficientes estudios realizados sobre el tema. Cuba en realidad yo no oficialmente no le he visto anunciar nada, pero como aquí, por lo menos en Italia, se vive de la televisión sensacionalista, de la televisión de scoop y de las boberías, más que de las cosas serias, eso es lo que se había dicho. El problema fundamental es que a pesar de todo el tiempo que se pasó Europa, todo el tiempo que lleva Estados Unidos, todo el tiempo que lleva eh, el planeta con la infección de virus, y desde que se reconoció que había un virus, porque nunca se ha seguido profundizando. China es un leopardo muy fuerte, es un animalón y sabe manejar y contener muy bien las cosas que no le interesan a ellos que pasen. Esto, pero se dice que desde el mes de enero, que desde diciembre, que desde noviembre, ¿desde cuándo estuviera el virus realmente? Las personas no dejamos de sorprender a las otras personas por la cortedad de memoria, porque ya en Italia se olvidaron los muertos, en Italia se olvidaron el miedo, el terror que cada persona tenía de salir a la calle y respirar. Y ahora están preparándose para las escuelas, porque es imposible que los niños salten un periodo hasta que haya vacuna. Y yo me pregunto, ¿y no es mejor que los niños estén en su casa protegidos, que no que vayan solos? Se han percatado de que la edad está bajando
la edad de las infecciones de COVID está bajando aquí en Europa, tal como está en Cuba. Porque, muy sencillo, puede ser que sea porque ya se enfermaron todos los viejitos que iban a enfermarse, ahora les toca no solo a los tembitas como yo, sino a los de los cuarentones y cincuentones. Y cuando llegue a la juventud, si se quedan sin jóvenes y sin niños, se van a quedar sin futuro, que ya está bastante comprometido. Esto es en cuanto a la reacción de la COVID. En cuanto a la situación económica, está muy fuerte. Basta salir a la calle con los ojos de mirar, no con los ojos de bobear. Y te das cuenta, revisando la memoria, que donde en una calle había 5 negocios, hay 4. Que donde había 10 pequeños negocios de, no sé, de un cuchichito de 16 metros cuadrados, se cerró. En los grandes supermercados, tú ves vitrinas cerradas. Significa que no aguantaron. Por H o por B. Porque hay veces que son negocios que nadie sabe y traían una deuda arrastrada y llegado el momento no aguantan. Hay poca conciencia, exactamente, Angelita. Hola, Angelita, mucho placer que estés ahí mirando. Esto, hay poca conciencia. En Europa hay poca conciencia. En Italia, cero. Cero. Comenzando que conocen tu país. En este de aquí, hacen debates para negar que exista la COVID, para insistir en que el gobierno actual debe renunciar porque los tiene sometidos a una presión como si fuera un comunismo totalitario. La oposición hace reuniones ridículas de mítines relámpago con la gente sin mascarilla. La cosa triste es, y a la vez la cosa buena, que los que hacen esas reuniones no se enferman muchachos que van de vacaciones, se enferman las familias que van de vacaciones. Hay una cosa que no se dice, pero que yo me pregunto, ¿será porque no se dice o será porque sí? Disminuyó la violencia contra la doméstica. O sea, yo que estando en Cuba dije, coño, ahora sí. En Italia que hay tanta violencia contra la mujer, me imagino que encerrados en la casa todo el mundo le darán ataques de histeria y será terrible, pero ha habido menos violencia. Al parecer ha habido menos violencia. Y se sigue dando la culpa a los inmigrantes que llegan en las barcas que vienen de África de posibles infecciones, olvidándose que en realidad los números están subiendo por el turismo. Eh, Esto es hasta ahora lo que yo quería comentar, porque es un comentario informando. Informando cómo está la situación. Informando que si en el mundo, como decía una niñita amiga mía, en el mundo mundial no nos organizamos, nosotros vamos a tener COVID-19 para rato. Y si no aprendemos a hacer más working de verdad y organizar el trabajo y quedarse las personas en la casa respondiendo a través de los servers a los servicios, las personas que hacen como la misma amiga mía Angelita que recibe pedidos por internet de las flores, así que recuérdense cuando quieran encargar flores, contacten a Ángela María Caliz Vicente y ordénenle las flores de allá que estoy al contactar yo para que me mande flores acá solo por contribuir al negocio de una cubana, próspero, por cierto. Pero las personas tienen que aprender que tenemos que dejarnos de los grupitos, de las reuniones, del exceso de dar vuelta en los supermercados con la boca abierta. Y el nasobuco aquí tratando de lleve su lista, haga su lista, como hacen los viejitos cuando tienen inicio de Alzheimer o demencia, que ellos empiezan a anotar porque saben que se les está olvidando, hasta que después se les olvida que tienen que anotar y entonces ya es demasiado más, pasan la línea de la amnesia. Pero, no, haga su lista y vaya directamente a hacer su compra y le va a quedar tiempo a lo mejor para saliendo del mercado, irse a un lugar, a un bosque, a un parque, a la orilla de un río y sentarse un minuto a respirar aire puro sin 10 personas alrededor, sin los filtros de las calefacciones. Yo me pregunto en el invierno cómo será, porque si ya en donde hay grandes áreas de calentamiento centralizado, surge la salmonela, a mí me van a decir que la COVID no se va a situar allí también, porque no todos los centros tienen filtros EPA. Ya no todos los aviones tienen filtro EPA. Ahora dime tú si los van a tener los viejos edificios ancestrales que siempre han tenido los calentadores, esos que son como unos radiadores.
térmico, por favor. Entonces, esto no está ni bien ni recogido. Y lo que estamos es simplemente haciendo los picos de acuerdo a los estados de inconsciencia. Y así seguiremos. Aquí esto no se para hasta que no haya vacuna. Pero no solo hasta que no haya vacuna, hasta que todos nos vacunemos, porque ya aquí hay quien dice que no se va a vacunar. O sea, hay movimientos no vax, se llaman, no vacunación. Así que o lo ponen obligado, cogen a todo el mundo por el moño y lo vacunan, o esto llegó para quedarse, como una de las plagas anunciadas por las tantas profecías. Dicen que Nostradamus no lo anunció. Bueno, pero fue que Nostradamus se murió antes de pensar que pudiera haber una plaga de este tipo. Pero los mayas sí. Buenas noches. Mañana es Ferragosto, el cumpleaños de Napoleón. Mañana en Italia nadie hace nada porque es la mitad del mes. ¿eh? Y es el de salir. Mañana me voy para un agriturismo yo también, a ver cómo está la concentración de personas. Siempre puedo coger a campo traviesa por una arrocera y quedarme sola con mi hija y mi familia. Los quiero, cuídense y nos vemos el lunes.